Encuentro con el Campo, un programa de la Fundación de Asesorías para el Sector Rural Fundaces, al servicio de los productores rurales y la protección del medio ambiente en el área urbana. En Encuentro con el Campo ofrecemos información clave sobre tecnologías microbiológicas que hemos desarrollado para mejorar la productividad de su finca. Bienvenidos a Encuentro con el Campo. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Encuentro con el Campo, un programa de la Fundación de Asesorías para el Sector Rural Fundaces. Hoy estaremos bajo la dirección general del padre Javier Riveros. En la parte técnica me acompaña John Jairo Ayala y quien les habla Andrea Ramírez. Señor, hoy te pedimos que nos des la fe necesaria para estar siempre firmes ante ti. Guárdanos del plan del adversario para seducirnos a la tentación. Me visto con la armadura que has preparado para mí, porque sé que por medio de ella obtendré total victoria en cada área de mi vida. Gracias, Señor, por este nuevo despertar y por este nuevo día. Hoy les hablaremos de un tema muy importante como es la producción de hortalizas en el sector agrícola en Colombia. Recordemos que la producción de hortalizas a nivel nacional es bastante heterogénea. Se cultivan aproximadamente 42 especies en los diferentes pisos térmicos del país. En el 2011 se sembraron 119.550 hectáreas y se obtuvo una producción de 1.350.000 toneladas. Las hortalizas más cultivadas corresponden a arveja, tomate, cebolla, arracacha, zanahoria, habichuela y repollo, que se concentran en el 85% del área sembrada. Para eso me acompaña dos expertos en el tema. Estoy en compañía del doctor Amílcar Salgado, que en programas anteriores nos ha acompañado, igual que el ingeniero César Salas. Muy buenos días a los dos. Buenos días a todos los oyentes de este programa. Espero que sea muy útil el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a iniciar ya con algo de aplicación de estas tecnologías en la producción agropecuaria. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Andrea, muy buenos días para todos. Gracias a los dos. Bueno, digámosle a nuestros oyentes un poco acerca del contexto del proceso de la producción de hortalizas. En Encuentro con el Campo, nuestro tema del día. Bueno, en el programa anterior hablamos de un tema muy interesante que es el manejo del suelo. La conclusión básica es que si tenemos un suelo sano y balanceado, lo que allí sembremos, hortalizas, plátano, café, uvas, naranjas, pastos, lo que allí sembremos, si el suelo está balanceado y bien nutrido, allí lo que sembremos, repito, crecerá igualmente sano y bien balanceado. Será un alimento que, como decía Aristóteles, sea nuestra medicina y no nuestro tóxico. De suerte que el tema que al cual nos invitan hoy es al de hortalizas, cómo producimos las hortalizas aplicando tecnologías limpias, tecnologías que no nos agredan a los consumidores. Es muy importante este tema porque, como ya lo dijo Andrea, 1.350.000 toneladas de hortalizas se produjeron el año anterior, de 1.350.000 toneladas de alimentos. Si esos alimentos, pues al llegar al consumo de la población, tienen algún problema de composición dañina, pues nos van a afectar la salud. Por eso
es tan importante hablar de la forma como debemos abordar, con la responsabilidad con que debemos abordar el tema de producción de alimentos. Ser muy conscientes que estamos produciendo comida para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los mayores, de suerte que esa es una responsabilidad que todo productor debe tener. Debemos estar seguros que las aguas que utilizamos para riego no estén contaminadas con microorganismos que puedan afectar la salud humana, que no excedamos, que no manejemos inadecuadamente, que no abusemos de la opción química, con los fertilizantes, con los pesticidas, en fin, que no abusemos de estas herramientas que son muy buenas, adecuadamente manejadas. Porque si las usamos en exceso, que muchas veces es lo que hemos visto, pues los alimentos van a tener residuos de estas sustancias y eso va a afectar la salud humana. De suerte que con esta breve introducción que quiero hacer, llamando un poco a la reflexión sobre la responsabilidad que debemos tener en la producción de los alimentos, yo quisiera que César nos hablara un poquito, nos recordara cuáles son las tecnologías de todas estas que hemos comentado hasta ahora, que ha producido y desarrollado Fundaces, cuáles de estas tecnologías son las que estamos recomendando, sugiriendo para uso en la producción de hortalizas. César, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sí señor. A ver, pues digamos en la experiencia que hemos venido llevando desde la fundación y desde el área técnica, pues y partiendo de las características pues que se tienen en los sistemas productivos, dependiendo del tipo de cultivo que se tenga, dependiendo de las condiciones, pues nosotros hemos involucrado, digamos, varias de nuestras biotecnologías en estos procesos buscando diferentes tipos de objetivos. Pero pues antes de entrar a mencionar, digamos, cómo pueden ser los usos y cómo puede ser, digamos, como un protocolo de manejo y de implementación de nuestras biotecnologías, y como le decía el doctor Amílcar, pues es importante recordar un poquito acerca de cada una de ellas. Entonces, la primera biotecnología con la que arrancó la fundación es el AgroPlux, que reúne 14 especies de microorganismos diferentes. Básicamente, bueno, todos son microorganismos nativos de suelos de Colombia. Principalmente se ha enfocado hacia, digamos, el acondicionamiento biológico del suelo, es decir, principalmente se utiliza hacia aplicaciones al suelo, y uno de los puntos fundamentales de esta biotecnología es que la fundación, Fundaces, hace la transferencia a los productores para que mediante un proceso muy sencillo ellos puedan tener, digamos, la posibilidad de hacer la multiplicación de estos microorganismos en sus fincas para garantizar disponibilidad a muy bajos costos. Una segunda biotecnología que se desarrolló por la fundación y el recurso humano fueron las bacterias fijadoras de nitrógeno. Este producto ya se trabaja, digamos, como un producto terminado, es decir, listo para hacer las aplicaciones, y una de las grandes ventajas es que estos son microorganismos que capturan el nitrógeno que está presente en el ambiente en forma de gas y lo ponen en el suelo de formas disponibles para la planta. Adicionalmente, estos son microorganismos que tienen una alta capacidad de producción de hormonas, ¿sí?, que son sustancias pues que la planta utiliza dentro de sus procesos fisiológicos para floración, fructificación, etcétera, etcétera. Un tercer producto que desarrolló la fundación es el Fosforris a partir de bacterias solubilizadoras de fósforo, y esto básicamente lo que hacen estos microorganismos es garantizar que ese proceso digamos de solubilización, de liberación del fósforo para que sea disponible para las plantas sean digamos mucho más frecuentes. Es decir, lo que hace es colocar el fósforo de forma soluble para que la planta lo pueda asimilar. También hay unos microorganismos que denominamos eficaces. ¿Que no nos comentas algo de ellos? Claro que sí, la biotecnología EM
nosotros tenemos la exclusividad para Colombia desde el año 2000. Básicamente es una mezcla de 3 especies de microorganismos que ellos, digamos, principalmente lo que hacen es trabajar sobre materia orgánica, agilizan los procesos de estabilización y transformación de la materia orgánica, y a nivel de sistemas productivos agrícolas los hemos enfocado hacia aplicaciones foliares, hacia aplicaciones al suelo, porque pues debido a esta capacidad que tienen de transformar materia orgánica, pues digamos allí nos pueden permitir agilizar los procesos. Y desde luego un punto de partida fundamental en cualquier proceso productivo agrícola es aprovechar todos los residuos que se generan para volverlos a transformar, estabilizarlos y volverlos a incluir dentro del programa de fertilización como un abono orgánico. Bueno, ese punto es muy importante, César, porque es en cierta forma como producir directamente en las fincas los abonos que se requieren para la producción. Pero antes de que entres a tocar ese tema, me gustaría comentar también que desde la Fundación impulsamos otras opciones, enseñamos a utilizar el potencial que tienen algunas especies, algunas plantas, de producir sustancias que ayudan a controlar insectos y algunas enfermedades. Plantas muy conocidas como el ajo, el ají, la cebolla, distintas especies que hemos desarrollado procedimientos en la Fundación para producir unos extractos a través de procesos de fermentación, y esto lo estamos enseñando a la población, a los productores, para que directamente lo hagan en las fincas. Incluso la misma fundación ha desarrollado alguna opción en este sentido. Se le ha colocado un nombre que se llama AgroSeed, pero fundamentalmente estas son tecnologías que estamos difundiendo y enseñando a producir en las empresas y en las fincas directamente. Lo mismo que los promotores de crecimiento. Son microorganismos que se pueden, digamos, acondicionando su medio de cultivo, su alimentación, los podemos orientar para que produzcan lo que tú mencionabas ahora, hormonas, que son sustancias que producen estos organismos vivos, sustancias que sintetizan ellos mismos y que ayudan a que la planta las tome para que crezcan. Son las hormonas de crecimiento vegetal, también vitaminas, algunos nutrientes, etcétera. Son promotores de crecimiento vegetal. Estas son tecnologías también que hemos desarrollado y que estamos transfiriendo, entregando a las personas para que las puedan producir en sus empresas. Pero bueno, te interrumpí, César, y porque traías un tema que es muy importante, pero muy importante me parece, que es el uso de los residuos de cosecha y otras materias orgánicas que se puedan producir en las fincas o en el campo, y que con el uso de estos microorganismos los podemos convertir en eficientes abonos para la producción. ¿Por qué no nos hablas un poquito de este tema? Claro que sí, doctor, y un punto importante a resaltar es que en el programa pasado hablábamos del tema de los suelos, muchos de los problemas, y esta es una de las formas en que nosotros debemos, digamos, tratar de lograr ese equilibrio. Digamos que en un sistema, siempre el sistema debe ser totalmente cerrado para garantizar una sostenibilidad, pero como continuamente estamos sacando lechugas, repollos, etcétera, la parte de producción, mucha de esa parte, digamos, es parte del suelo que estamos sacando. Entonces, lo mínimo que nosotros deberíamos hacer es tratar de incorporar todos esos residuos orgánicos en forma de abono orgánico, es decir, previamente estabilizados con una carga biológica. Es importante mencionar que este proceso es un proceso totalmente natural. Lo que nosotros hacemos es involucrar unos microorganismos que son mucho más eficientes agilizando esos procesos de transformación. Entonces, lo que nos asegura es que en muy corto tiempo vamos a obtener un abono de excelente calidad que nos va a ayudar precisamente a lograr esa recuperación de suelo y a buscar ese equilibrio y esa sostenibilidad. ¿Cómo maneja Fundaces el tema de la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que estadísticas de la FAO del año 2011 dicen que en el mundo existen 850.200 millones de personas en condiciones de extrema inseguridad alimentaria? Entonces, ¿cómo contribuye Fundaces desde su labor en este tema? Cuando César estaba comentando el tema del aprovechamiento de los residuos, casi que lo interrumpo para hablar de este tema de seguridad alimentaria, porque están muy ligados. Incluso hoy día,
podemos utilizar los residuos orgánicos que se generan en las ciudades, convertirlos en abono y ese abono utilizarlo para producir alimentos dentro de un contexto o dentro de una óptica de producir comida para autoconsumo. Eso se puede hacer hoy día se habla mucho de la agricultura urbana. Esto se puede hacer en las ciudades, en los antejardines, en las terrazas, en los mismos apartamentos, en recipientes, en donde haya cazarlotes, en fin, donde haya suelo o no haya suelo, pero se quiera hacer, pues se puede hacer también en materas, en recipientes, producir alimentos, utilizando como sustrato o como suelo, digamos, el mismo residuo que se produce en las cocinas, el residuo orgánico que se produce en las cocinas, dándole un tratamiento específico con los microorganismos. Bueno, no vamos a profundizar en este tema porque además está en nuestra página web. Quienes están interesados en profundizar el tema, en la web nuestra, fundaces.com, pueden encontrar información o directamente pues consultándonos a los técnicos nuestros o en nuestras oficinas. Pero este programa de seguridad alimentaria, repito, es muy importante y ese es el enfoque que nosotros hemos querido darle. Utilizar como es alimento, repito lo que al comienzo dije, es alimento, debemos esforzarnos, tener la responsabilidad de producir un alimento sano, que no esté contaminado. Entonces, si tratamos estos residuos, repito, de que se generan en los mismos hogares, la fracción orgánica, se trata con unos microorganismos adecuadamente, con un procedimiento que es absolutamente sencillo. Ese residuo tratado, sobre ese residuo podemos sembrar y obtener alimentos sanos, limpios. Promovemos esta actividad tanto en las áreas urbanas y desde luego en el campo. Da mucha tristeza muchas veces cuando uno va a los municipios que son muy rurales, encontrar en las plazas de mercado a los campesinos comprando cilantro, comprando cebolla, comprando tomate, cosas que se pueden producir en el campo. Que hemos descuidado esa parte. Estamos como en esa campaña de nuevamente hacer que haya huertas en las casas, huertas escolares. Tenemos programas con colegios, aquí mismo en Bogotá lo hemos hecho con el distrito, en muchos municipios lo hemos hecho, impulsar las huertas escolares para surtir los mismos restaurantes, pero desde allí difundirlo para que haya nuevamente comida en las fincas, el autoconsumo. Con más de 24 años de experiencia, Fundaces, empresa de la organización Minuto de Dios, ha desarrollado tecnologías microbiológicas para beneficio de productores rurales y para protección del ambiente en el área urbana, servicios de análisis microbiológicos, físico-químicos de suelos y aguas en los laboratorios. Contáctenos en nuestra página www.fundaces.com o en los teléfonos 430-4454 y 224-6236 en Bogotá. Fundaces, líderes en biotecnología. Me gustaría que me hablaran un poco más acerca de la planta de procesamiento que, según tengo conocimiento, tienen en Coraflor. ¿Cómo es el manejo, las condiciones de desarrollo para esta planta? Bueno, me parece que pues, el tiempo en la radio es muy breve. Y no vamos a alcanzar a explicar en este programa el tema o profundizar un poco el tema de seguridad alimentaria, al cual estaría muy ligado lo que tú estás preguntando de la opción que estamos ofreciendo en un predio en Puente Piedra, en el municipio de Madrid, de una planta de procesamiento de alimentos. Yo invitaría, no sé si alterando un poco el orden del programa, pero invitaría para que el siguiente programa pudiéramos hablar de este tema de seguridad alimentaria y de las posibilidades que estamos ofreciendo, del apoyo que le estamos ofreciendo a muchos productores con una pequeña planta de procesamiento, digamos, o de conservación de alimentos al vacío, bueno, y con otras técnicas que, repito, pudiéramos con calma en un próximo programa explicar pues con suficiente amplitud. Muchas gracias. Entonces, para todos nuestros oyentes ya saben que en nuestro próximo programa tendremos profundidad en estos temas. Un poco ya para finalizar, me gustaría que usted, ingeniero César, nos comentara
y le comentara a los oyentes un poco más acerca de ese protocolo en el manejo pues de la producción de hortalizas. Claro que sí, Andrea. Pues a ver, sobre esto hay muchísimo que hablar y tenemos que revisar muchos aspectos, por ejemplo el tema de los análisis de los suelos, pero básicamente hemos enfocado el uso de nuestras biotecnologías, de los productos que mencionamos anteriormente dentro del paquete de manejo integrado que se requiere. Entonces lo hemos enfocado hacia el acondicionamiento biológico del suelo, hacia agilizar transformación de materia orgánica, lo hemos enfocado hacia un mantenimiento durante las primeras 6 semanas de crecimiento de las plantas, hacia el uso en las plántulas, cuando nos llegan y cuando realizamos el trasplante, pero en el próximo programa podríamos profundizar un poco más y podríamos traer experiencias interesantes frente a manejos, digamos, convencionales y en manejos orgánicos, pues que en esto hemos, digamos, tenido, pues digamos, un recorrido ya durante mucho tiempo. En Encuentro con el Campo, un invitado especial. Muy buenos días, hoy tenemos un invitado muy especial para nuestro programa. Él es el señor Humberto Rojas Rodríguez. Don Humberto es ingeniero industrial, pionero en la refrigeración industrial en Colombia y autor de muchas obras. Una de ellas y la más reciente es La crisis global y el futuro humano tienen solución, libro que acabó de lanzar y lo tenemos como invitado especial. Muy buenos días, don Humberto. Andrea, buenos días y buenos días a todos los oyentes y un recuerdo al país de la valiosa obra del Minuto de Dios en Colombia, un ejemplo que nosotros seguimos. Muchas gracias, don Humberto. Bueno, para entrar un poco en detalle acerca de nuestro tema del día, que es la seguridad alimentaria, tengo una pregunta muy contundente para usted, don Humberto. Quisiera que le respondiera a todos nuestros oyentes cómo la seguridad alimentaria contribuye a la paz mundial. Gracias por esa pregunta, y esa pregunta se la han hecho todos los colombianos y los habitantes del mundo desde hace 12 mil años hasta el momento. Y no ha tenido respuesta, no se ha encontrado la solución. Ahí está el meollo, el cuello de botella. Al encontrar la explicación, al racionalizar la realidad de la naturaleza y de la civilización, se encuentra la respuesta garantizada. Pero hay que ir al origen de la problemática. Nosotros, los habitantes de la Tierra, nos guiamos por el mundo de la civilización, de la tecnología, de la ciencia, del desarrollo económico, de la economía, y por ese camino perdimos la ruta de entender la naturaleza de la misma civilización y la naturaleza de la naturaleza. Quisiera también, don Humberto, que le contara a nuestros oyentes cómo actualmente en Colombia, qué proyecto viene incursionando o cuál ha sido el desarrollo desde su percepción para la seguridad alimentaria en nuestro país. Mira, la experiencia nos dice, y todos nuestros campesinos son testigos, y todos los colombianos tenemos origen campesino. Lo que pasa es que perdimos la huella campesina. El abastecimiento de alimento para la población es completamente posible. El ordenamiento social no lo permite, el ordenamiento de la civilización. Ahí nos regimos básicamente por tecnología y ciencia y economía. Y por ahí no se detectan los fenómenos que rigen a la civilización y a la naturaleza. Hay que bajar a la naturaleza y bajar a la comprensión de la naturaleza de la civilización, investigar hasta llegar al origen de la civilización y a la comprensión de la naturaleza, para de allí detectar cómo se puede alimentar toda la población de Colombia con biodiversidad, con suficiente alimentación, con alimentación pura, natural. Es fácil y es completamente posible. La naturaleza tiene los recursos, lo único es que la ruta que lleva la humanidad, que lleva Colombia, no le permite ver para los lados, no le permite ver de conjunto. Bueno, muchas gracias por su mensaje. Gracias, Andrea.
Bueno, muchas gracias. Les recuerdo a nuestros oyentes que en el próximo programa se profundizará más en los temas que quedaron pues sobre la mesa el día de hoy. Mil gracias a los dos por estar en Encuentro con el Campo y recuérdenle a nuestros oyentes dónde pueden suplir sus dudas y necesidades. En nuestra página web hay la posibilidad de hacer el contacto a través del correo electrónico, directamente por nuestro teléfono en Bogotá, el PBX 430-4454, visitándonos en el barrio El Minuto de Dios, carrera 74A 8057, visitándonos también en el predio rural que tenemos en la inspección de Puente Piedra, el centro Coraflor de Fundaces en la vía Subachoque, o directamente con nuestros técnicos, de modo que son muchas las opciones que tenemos para podernos comunicar o poder estar en contacto, desde luego a través también de este programa, de la emisora del Minuto de Dios. Quedamos en deuda para profundizar el programa de seguridad alimentaria y hablar un poco también específicamente de las aplicaciones, dosis, frecuencia, etcétera, de estas tecnologías en la producción de hortalizas. Esperamos poderlo hacer en el próximo programa. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy en Encuentro con el Campo. Doctor, muchas gracias. Ingeniero, mil gracias. Con mucho gusto y nos encontraremos en el próximo programa. Hasta pronto. Recuerden que hoy estuvimos bajo la dirección del padre Javier Riveros. En la producción nos acompañó John Jairo Ayala y quien les habla, Andrea Ramírez. La próxima cita es el domingo a las 5:30 de la mañana en esta su emisora 107.9 FM, emisora Minuto de Dios. Emisora Minuto de Dios presentó Encuentro con el Campo, un programa de la Fundación de Asesorías para el Sector Rural Fundaces. Escríbanos a comunicaciones@fundaces.com o a nuestra página www.fundaces.com.